Muy buenos días, Dios le bendiga, Dios le guarde a ese pueblo santo de Dios y a esos amigos y amigas familiares que van a estar viendo este video. En esta mañana poderosa hay una palabra de parte de Dios que está en la Biblia, que no es mía, y Él va a hablar a través de esta palabra y nos vamos a enfocar en cómo está este ambiente, la gloria sea de Dios, para que ustedes vean cómo anda el mundo, cómo los árboles están, cómo están las plantas, cómo están gimiendo, cómo las palmeras están gimiendo, cómo las aves están gimiendo, porque ahora no fluye lo que fluía antes. Y en base a eso, hoy quiero hablarte lo que dijo Jehová a Osea, aquel profeta que mandó a buscar a una ramera, a una prostituta, para que casase con ella y tuvieras hijos, para demostrarle a Israel cómo estaba el pueblo de Israel corrompido como una prostituta. Se había ido a todas las partes, habían vendido todo y no estaba fluyendo lo que Jesús había dicho, Dios había dicho al pueblo de Israel. Y es por eso que en esta mañana preciosa, yo quiero leerte una palabra de Oseas 14, para que tú veas, aún el pueblo de Dios estaba en mala condición, aún el pueblo de Dios se había apartado de él, pero ¿sabes qué? Algo importante que me impacta es que Dios le estaba dando seguimiento, es que Dios lo estaba mirando, es que Dios dice, si viene a mí arrepentido, yo te haré descansar, es que si viene cansado y cargado, yo te haré descansar. Él le decía al pueblo, tienen que venir de nuevo, háblale Osías, muéstrale, para que vea que ellos están peor que la ramera que tú acabas de buscar. Y me impacta porque en el 14 le dice, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Vuélvase al Señor yendo con ustedes estas oraciones. Perdona toda vuestra maldad y recibe con benevolencia la alabanza que te ofrecemos. Asiria no pudo salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. ¡Wow! Cuando leía esto me impresionaba, porque ellos se fueron tras dioses ajenos, se fueron tras caballos, se fueron pensando que ellos iban a ganar, pero se olvidaron que el que los sacó de Egipto era el Dios. El que los llevó a la tierra prometida era Dios. Hoy Él te ha llevado a la tierra prometida. Hoy yo no sé qué tú has pasado. Hoy, ministro, que tú comenzaste a hablar de la palabra de Dios, ahora te ha apartado. Y Él dice, vuélvete a mí. Hoy, evangelista, que tú estabas firme en los caminos de Dios. Hoy, adorador, adoradora, que adoraba a Dios, que hacía que el Espíritu Santo se movía y te está apartando, te ha apartado. Y Él te dice, hoy en esta tarde, vuelve a mí, porque los ídolos, las cosas que te hicieron volver atrás, no te van a salvar. Quisiste ver el mundo de afuera, porque en este mismo mundo vivimos. Pero hay un mundo en el mismo mundo que está separado. Son las cosas que hacemos que a Dios no le agrada y las cosas que hacemos que a Dios le agrada. Por eso te estoy diciendo en esta mañana preciosa que te vuelva a los caminos de Cristo. Que busque el sendero de donde Él te sacó para que vuelva a enderezar los pasos. Dios te está llamando. Dios está llamando a un pueblo que se una a Él. Dios está llamando a que volvemos a adorarle. Aquella mujer en una ocasión le dijo allá en los montes que se adoran. Y el Señor le dijo, Él anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿En qué lo estamos adorando tú y yo? ¿Qué está pasando contigo, pueblo de Dios? ¿Dónde están las almas que tú estás buscando? Yo sé que está un poco difícil, pero estaba más difícil para Oseas, un hombre elegido de Dios, y ahora buscar una prostituta para formar una familia. La gloria sea del Señor. Pero ¿sabe qué? Hay que obedecer. En una ocasión
Nínive estaba a punto de ser destruido. Y me impacta porque el Señor le dice a aquel hombre de Dios, a Jonás, ve a Nínive, lleva la palabra, dile que he escuchado todo. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando Dios nos manda, tenemos temor y queremos confirmar si es Él y queremos saber, pero ya conocemos la voz de Dios, porque Samuel no conocía la voz, pero Dios lo llamó 3 veces, pero Elías sí lo conocía y le dijo, habla que tu siervo oye. Y hoy te estoy diciendo, tú conoces la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo para volver a arrancar, a buscar esas almas que están llamando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos haciendo con nuestra familia? ¿Cómo estamos haciendo con nuestros hermanos? Cuando el Señor dijo, el segundo gran mandamiento que lo une al gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos volviendo atrás como los saduceos, que decían de todo, pero ellos no ponían, solamente ellos no ponían las cargas que ellos no podían llevar a otros. Estamos volviendo hacia atrás. Dios nos dice en esta tarde, levántate, levántate, dice el Señor, voy a curarlos de su pérdida, voy a amarlos aunque no los merezcan, pues ya se ha apartado de ellos mi ira. Gloria a Dios, voy a hacer para Israel como el rocío y daré flor como los lirios, sus raíces serán tan firmes como el monte del Líbano. ¡Wow! ¡Qué promesa! Eso fue al pueblo de Israel. Tú y yo venimos de ese pueblo de Israel. Tú y yo somos la nueva Jerusalén. Porque habla Romanos 12 en adelante y dice que nosotros somos injertados. ¿En dónde? En el olivo natural. Pero porque seamos injertados, no nos croliemos, no nos aseguremos de que somos los papaupas. Porque dijo que si a ellos no lo perdonó, a nosotros tampoco. Si a ellos los castigó, a ti y a mí también nos va a castigar. Veremos cómo andamos en los pies de Cristo. Vamos a ver qué estamos haciendo para que ganemos las almas para Cristo. No es que yo tengo más power, no es que yo predico más, no es que yo estoy más lindo, no es que yo hago mejor cosa, no, es como tú lo estás haciendo para Dios. Porque ahora se ha levantado todas las profecías, desde que llega a la iglesia el profeta, pero el Señor no te ha dado la primera profecía. No se ha cumplido la primera, no es que no hagan. Sí, al que Dios manda, pero Dios dijo, nacido de carne, hasta Juan llegan los profetas, que Dios le daba y le hablaba. Porque viene el que va a escribir todo lo que va a suceder en esta tierra. Todo está escrito porque ya Cristo lo dijo. Ahora soñarán y verán visiones, dijo él. Así que yo te pido, como Osea se entregó e hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, tuvo los hijos, marcó los nombres con los hijos, le predicaba a Israel, le hacía las cosas que Dios mandaba y sigue diciendo el Señor a Israel: Israel vivirá de nuevo bajo mi protección, entonces crearán como el trigo, florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Wow, hace una comparación aquí cuando se refiere al Líbano, porque en el Líbano había ese vino que se multiplicaba, que florecía, porque estaba ahí, y él está diciendo, serán como ellos. Y hoy te dice, nosotros cuando volvemos a los pies de Cristo, seremos como ellos también. Por eso te estoy diciendo, volvemos a buscar al Señor, volvemos a amarnos unos a los otros. No sea la envidia del que Dios está usando ahora. Porque si lo está usando a Él de una manera, a ti te va a usar de otra manera. Solamente espera la voz de Dios. Solamente concéntrate a escuchar lo que Dios quiere. Porque todos los pastores no son iguales. Todos los evangelistas no son iguales. Cada uno tiene un llamado diferente para que haga una cosa diferente. Porque no son
aleluya. No son, aleluya, fílmica, no son pergamino, no son copias, son originales. Y cuando Dios te manda como original, nadie puede copiarte. Sigue diciendo el Señor, Efraín dirá, ¿qué me importan ya los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo. Yo soy como un pino siempre verde, y en mí encontrarán mi pueblo su fruto. Y dice el Señor, que los sabios prudentes entiendan este mensaje. Los caminos del Señor son rectos y los justos los siguen, pero los malvados tropiezan y ellos caen. ¿Qué está haciendo? ¿Por cuál camino tú vas? Recuérdate que la Biblia dice que hay un camino angosto, muy estrecho, que no puede llevar mochila, que no puede llevar ropa, que no puede llevar nada, porque solamente tu alma cabe por ahí. Pero hay un camino angosto donde tú puedes llevar todo lo que tú quieras. El odio, la malicia, el chisme, la violencia, la iniquidad, el adulterio. Por ese camino Él no quiere que nosotros caminemos. Él quiere que vayamos por el camino angosto. Y por eso le dice, los sabios, prudentes, entiendan este mensaje. Pastores, pastoras, líderes, diáconos, servidores, entiendan el mensaje. Sean prudentes. Volvémonos a Cristo. Volvémonos a mencionarlo. Hay cultos que ni la palabra de Cristo se menciona ni una vez. Y es porque lo hemos sacado. ¿Y sabe qué? Cuando el Espíritu Santo no está, no importa la palabra bonita que fluya, no importa cómo te vista, no importa el léxico que tú tengas, no importa cómo articule las palabras, es que el Espíritu Santo es el que ministra, es que el Espíritu, aleluya, es que el Espíritu Santo hace que las cosas fluyan. Si lo sacaste de tu iglesia, ve y dile, ven, que yo no puedo. Ve y dile, entra, porque será como palo seco. Será como aquel monte. Será como aquel valle. Cuando el Señor le dijo, ve esos huesos. Ese era el pueblo de Israel. Y aquí lo confirma porque la corrupción que hubo como ramera que se vendieron. Y entonces, ¿dónde pasaron a ser huesos secos? Pero ¿sabe qué? Hay una palabra. Que aunque los huesos estén secos, aunque el cartílago no funcione, aunque las venas ya se taparon, aunque el tejido se acabó, hay un grande, hay un gran poderoso que hace que las venas se destapen, que hace que los huesos se unan a los huesos, que hace que el cartílago se una al cartílago, que hace que el tejido se una al tejido y comience a caminar de nuevo y te da vida eterna. Se llama Jesucristo. Por eso, amigo, en esta mañana poderosa que Dios ha permitido que tú vas a ver esto, júntate con tu familia y dile, Señor, yo quiero caminar contigo. No importa cuán oscura esté la noche, no importa cómo ande sin vista. El Señor dijo, yo te quiero dar luz y te va a dar luz propia. Pero luz espiritual. Aunque la noche esté oscura, el alba va a venir y el alba se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.